Estimados hermanos, hermanas, agradecerle más una vez más. Gracias ya por conectarse con la palabra del Señor, con este tiempo que Dios nos da, con escudriñando las Escrituras. En este momento vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Vamos a sacarnos tiempo atentamente. Usted va a escuchar desde su cama, desde su lugar, quizá ya en este momento despierto con la Biblia en la mesa, quizás estás en la cama ahí sentado, quizá también de fuerte volumen escuchando también. Qué bien, hermano, que has despertado. Por lo menos aumenta el volumen de tu móvil allá en la distancia, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norte, en Europa, en donde quiera que usted se encuentre. Aumenta el volumen y así escucha, pero siga descansando. Si usted está un poco algo que quiere seguir descansando, allí empieza a aumentar un poco de volumen y puedes escuchar la palabra del Señor. Bien, quiero invitarte para que usted puede buscarse en Isaías. Vamos a ir antes hablando, ahora vamos a hablar. Nuestro tema es, al pasar Isaías encontramos Emmanuel, eso, Emmanuel, dice, ¿no? Emmanuel, así aparece. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa palabrita Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿ya? Encontramos la palabra Emmanuel, así. Entonces, hermanos míos, vamos a analizar esa palabra. También nuestro tema es Emmanuel, Dios con nosotros, eso. Leeremos, está registrado esto en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ya? En tu Biblia, en Reina Valera 1960, también debe aparecer así también, ¿no? A ver, así dice la palabra en esa parte también. En algunos lugares está marcado con rojo, ¿ya? Dice así esta palabra. Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una vez más vamos a dar lectura. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias, esa es la palabra del Señor para este día, para esta jornada. Gracias, hermanos míos, la palabra del Señor. Quizá usted no está congregándose, pero ya va a recibir, ¿no? Desde tempranas horas de la mañana, desde tempranas, amaneciendo desde ahí. Sabes, hermanos míos, en esta partecita solamente voy a presentarle 3 puntos nada más, ¿ya? Vamos a hablar 3 ideas, 3 pensamientos, o sea que 3 puntos muy importantes. Pero antes de ir con estos puntos muy importantes donde para desarrollar, vamos a antes pensar Emmanuel. ¿Habrá nombre, hermanos míos, de alguien que haya nombrado a su hijo Emmanuel? Así, hermanos míos. Algunos también se nombran también a sus congres también, ¿no? A sus congregaciones, a pesar de que está registrado con nombre para una institución. Aparte de eso, Emmanuel se colocan, hermanos míos, en su congre. ¿Cuánto de sus congres será Emmanuel? Así. A sus hijos se colocan también Emmanuel, así. Otros a su tienda se colocan, mi tienda es pues Emmanuel, así, ¿no? Así, hermanos míos, Emmanuel también se colocan. Algunos hasta se cuelgan, hermanos míos, atrás de los minibuses, micros, autobuses, ahí. Algunos también camiones, a eso también cuelan con grande letra Emmanuel. Dicen, ¿quién no quiere, hermanos míos, colocarse también ese Emmanuel? Algunos hermanos míos piensan, ¿no? Diciendo, yo viajo pues el lugar de un sector a otro sector, voy a colocarme Emmanuel. Eso significa o quiere decir
Dios estará conmigo siempre, quiere decir. Al mundo entero quiero decir que Dios con nosotros. Así. Algunos a su casa también se colocan, ¿no? Como un delantera ahí se colocan, ¿no? Con un dibujo con Dios, así Jesús pastoreando. Emmanuel, así se colocan. Hermanos míos, en muchos lugares podemos colocarnos, algunos también hasta quizá alguien que lleva algún collarcito también con nombre Emmanuel. Significa, hermanos míos, ¿qué quiere decir? Dice, Dios con nosotros. Lindo sería, hermanos míos, alguna letrita con texto bíblico de Isaías 7:14. Alguien puede hacerse también, ¿no? Un pequeño así como cinta también aquí en el mano, ¿no? Algunos también debe haber, ¿no? En el mundo alguien que tenga algún collarcito que diga Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14, así, ¿no? Lindo, eso significa, hermano, alguien siempre tendrá la certeza que Dios está conmigo, así, ¿no? Dios con nosotros, así. Hasta capaz que haya, hermanos, toda la familia así marcado, ¿no? Con esas cintas, con cintas rojas, puede ser, o otra cinta color, Emmanuel, así diciendo, Dios con nosotros, Dios con nosotros, familia, o sea que Dios con nosotros, familia, ¿no? ¿Qué familia llevarás? Pero bueno, debe haber alguna manera, hermanos míos. El mundo cristiano es, pues, hermanos míos, la vida cristiana, la comunidad cristiana es grande, enormes, hermanos míos. Miles y miles, millones de millones somos los hijos de Dios en esta faz de la tierra. Entonces, hermano, alguna vez también tú vas a idearte también eso, ¿no? En lugar de, hermanos míos, llevar otras cintas, nomás vamos a arrancar del manito, ¿no? Hay veces otro dice, no, no voy a olvidar de ti, dice, no, eso no está bien, está bien también, ¿no? Por otro lado, dice, no, algo, no voy a olvidar de ti, algunos corazoncitos ahí están, otros recuerditos, así. Bien, hermanos míos, lindo sería decir al Señor, tú estás conmigo, Dios. Ya, es muy bueno. A pesar de que yo te hago enojar, Señor, con mis actos, a veces no te agrado, pero tú no te alejes de mí. Tú estés conmigo, Dios. Quiero tenerte siempre en mi vida. Así, ¿no? Hermanos míos, estamos pensando en este lugarcita antes de desarrollar, porque 3 puntos nomás vamos a hablar de esta palabrita Emmanuel. ¿Ya? Emmanuel. Dios con nosotros. Hermanos míos, podemos recordar cuántas veces esa palabra no es palabra nomás, hermano. Dios con nosotros. Actualmente Dios está siempre con nosotros. Cuando dice nosotros, ya todos los hijos de Dios, todos los que habitamos en esta faz de la tierra, Dios siempre está también con nosotros. Según, hermanos míos, este Dios con nosotros, podemos decirlo, cuando estamos en peligro, Dios, hermano, nos cuida. Ya podemos nosotros dar testimonio. Algún momento, hermanos, podemos sentir, quizá, hermanos, o sea que la voz, hermanos, en nuestra mente. Ya también, hermanos, algunos también podemos sentir la presencia de una manera sobrenatural. Ya. Y también quizá alguna vez has sentido como un pasos también de Dios, hermanos míos, de Jesucristo, Dios con nosotros. No sé, segunda vez o tercera vez voy a hacerte pensar también. Yo una vez así he sentido. Constante estaba con la Biblia, ya así como cargado con Biblia andaba, repitiendo. Cada día aprendía un texto, hermanos míos, un texto. Cada día grabando un texto a mi mente. Con ayunos, con mucho acercamiento a Dios. Entonces un día, como esto es tercera o segunda, no me acuerdo, pero cuántas veces haya contado, bajo el árbol del mango, he sentido siempre, hermanos míos, que cada vez estaba arrodillado así orando ahí. Primero me he sentado ahí pensando de Dios, y después, hermanos míos, alguien estaba cerca de mí, siempre cerca de mí, y ese alguien era Jesús.
cada vez que miraba, hermanos míos, ya, hermanos míos, quería ver, ¿no? Así me venía a mi mente, verlo así. Y sentía, hermanos míos, su presencia muy fuerte, hermanos míos, donde lloraba en ese momento, hermanos míos, y decía, tú estás aquí, tú estás aquí. Y hermanos míos, eso, hermanos, cuando hay, hermanos míos, no va a haber cuando nosotros estamos fríos totalmente, apagados, ya, donde estamos, hermanos, descuidando nuestra vida espiritual, nuestra consagración, podemos decir nuestra comunión con Dios, así, esos términos. No va a haber eso. ¿Cuándo va a haber, hermanos míos? Cuando tú te hayas acercado más cerca de Él, ya. Dios está con nosotros, aquí está su presencia, pero cuando descuidamos, no hay, hermanos míos. No vamos a sentir frío, no más vamos a sentirnos. Pero ese testimonio puedo dar, hermanos míos, cuando eso pasa, cuando usted ya está en otro nivel. Y ese otro nivel es, hermano, cuando usted constante está con oraciones y ayunos, lectura bíblica, meditación, obras así sirviendo constante, textos repitiendo, ya, así también alabando, sirviendo al Señor, te aferras más a Dios, donde va a haber, hermanos, siempre va a haber, hermanos, cuando tú vas a quedarte, hermano, quebrantado, más sediento de Dios, donde vas a sentir un fuerte la presencia del Señor, donde, hermanos, no va a haber barreras, hermanos, no vamos a estar, hermano, ahí andando, donde desaparece las tristezas, desaparece la desesperación, desaparece, hermanos, el resentimiento, desaparece, hermanos, todo lo que es, hermanos míos, podemos decirlo, decepciones, desaparece toda angustia, desaparece, hermanos, todo lo que estás pasando, porque Dios está contigo. Y cuando Dios está con alguien, su presencia basta, hermanos míos. Su presencia basta, hermano. Porque si Dios está contigo, Dios puede hacer, capaz de hacer cosas que no te imaginas, cosas tremendas, hermanos míos. Así que voy a, en esta partecita, hermanos míos, pensarlo. Muchas cosas puedo pensar en respecto, en testimonios especialmente, hermanos míos. Tú puedes dar testimonio alguna vez, hermano, Dios ha estado muy cerca de ti, o quizá también, hermanos míos, que realmente has pasado una experiencia ahí. Ya, otro también podemos decir, alguna vez donde los médicos dijeron que ya no se va a poder operar, o sea que la segunda y la tercera ya no se puede. Tienes que esperar que muera nomás. Entonces ahí estaba la mano de Dios operando de una manera invisiblemente a tu vida o quizá a tu familia. Donde alguna vez, hermano, ya estaba muy cerca la muerte en un accidente, pero Dios estaba allí. Tú puedes recordarte, ahí estaba cuando tú estabas rodando en el vuelque, en el accidente. Ahí estaba Dios. Por eso no moriste, porque Dios estaba contigo. Y a la mano de Dios salvándote, si no ya hubieras muerto como otros que ya murieron. Muchas cosas podemos decir, hermanos. Alguna vez, hermano, hace hace unas semanas, días debe ser, al salir de casa yo dije, Señor, siempre salgo aquí y me has enseñado, por lo menos hablo así, no salir, al salir de la casa a la avenida, así, no, después de la avenida ya, de ahí, de la casa ahí saliendo, Señor, estoy yendo, me vas a cuidarme, Señor. Ser humano, en este tiempo estamos corriendo peligro de diversas maneras. Entonces, así dije, Señor, cuídame. Y justamente me llegó en una avenida grande ahí, retírate del camino, puede que una idea, así algo como me hablara, así me entró.
retírate del camino, así. O sea que algo así, ¿no? O sea que una voz silenciosa me llegó, hermanos. Retírate del camino, así, más o menos, algo así, que me apartara del camino. Y justo, hermanos, ese pensamiento llegó, no duró, hermanos míos, como que un minuto nomás parece que es, ¿no? ¿Qué querrá decir? O tengo que alejarme siempre, así. Y hermanos, justo no pasó después de un minuto que pasó un vagoneta casi raspándome, hermanos míos, casi raspando, hermanos. Un poquito más, hermanos míos, quizá me hubiera aplastado nomás ya, ¿no? Y yo dije, mira cómo las cosas, ¿no? Si no hubiera alejado salido del camino, ahorita hubiera estado aplastado ya. Solo hubiéramos escuchado que movilidad atropelló, así diciendo nomás, mis amigos y mis hermanos que en Cristo, así, ¿no? Y al salir después di las gracias al Señor. Gracias, Señor. No pasa aquí nada, pero algo donde tú estabas conmigo y hablándome, Señor. Ahora me iré a casa, así. Hermanos míos, ¿cuántas veces Dios nos haya salvado de muchas cosas, donde Él siempre estará? La relación que llevamos con Él vale mucho, hermanos míos. Así que tú también tienes este testimonio. Solamente esto puedo hacerte entenderte, que pensar que Dios, ese Emmanuel quiere decir eso, Dios está con nosotros. No solamente ha estado en la historia, y siempre ha estado Él. A los que confían, a los que temen, a los que a Él oran, a Él, hermanos míos, se reciben, a Él, hermanos, se acercan. Bien, ahora iremos con la palabra. En este primer punto aparece, hermanos, como dice esta palabra, Emmanuel quiere decir esa palabrita, Dios con nosotros. Primeramente voy a presentarle la palabra Dios, ¿ya? Esa palabra, Emmanuel separa tres palabras, Dios y otra palabra con y otra palabra nosotros, así, ¿no? Tres palabras, Dios con nosotros, así. Primeramente hablaremos Dios. Eso, ¿qué querrá decir, hermanos míos? Un poquito, a ver, vamos a ahora analizar la palabra. Estos 3 puntos. Antes, hermanos míos, también compararemos en esta partecita con Mateo 1.23, Mateo 1.23 del Evangelio. Aquí en Evangelio de Mateo, capítulo 1.23 también dice así, mira. No es que Isaías nomás dice esa palabra, Emmanuel. Ese Emmanuel se compara con este lugar de Mateo 1.23, así, dice así. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así, hermanos míos, Isaías 7.14 con Mateo 1.23 es lo mismo, ¿no? En cuanto en Isaías, esa palabrita, a pesar de que no dice en esa partecita, Emmanuel más quiere decir, no diciendo, ¿no? Sino que en Isaías dice así nomás, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero en Mateo un poco más ya especifica diciendo en 1.23, capítulo 1.23 diciendo, he aquí, así comienza, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira que, hermanos míos, aquí es como podemos decirlo, Isaías era una profecía, hermanos míos. Isaías era una profecía que había dado hace años atrás, hermanos míos, podemos decir muchos años atrás. Pero aquí en Mateo ya es un poco donde para el cumplimiento, para un aviso, podemos decir, un aviso, esa profecía se va a cumplir, es como decir,
La profecía de Isaías va a cumplirse. Para eso el ángel anticipaba, hermanos míos. No para otros años, sino para que se cumpliese ahora, es como podemos decir. Ahora, en este tiempito, se va a cumplirse esa escritura, esa profecía de Isaías se cumplirá. Lo que la Virgen va a concebir, así, ¿no? Un hijo. Y ahí ya con significado más ya da, ¿no? Diciendo que es Emmanuel, ya traducido, o quiere decir ya Dios con nosotros, así. Entonces esa palabra Dios, ahora comenzaremos. ¿Por qué habla así? Dios, primera palabra es Dios, ¿ya? Esa primera palabra, este primer punto, Dios, solamente dice, esa palabra es Dios, es una persona, divinidad, podemos decir, divino Dios es, ¿ya? Ese divino Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese divino Dios, ¿ya? Y esa persona, ¿ya? Hermanos míos, lo que quiere decir, hermanos míos, son 5 detallitos que presenta, hermanos míos, de parte de Dios, que son muy principales, ya, esa palabra Dios. No es así nomás, hermanos míos, que aparece ese Dios, sino que registra algo, hermanos míos, de parte de Dios. Podemos decirlo, de parte de Dios, presenta como 5 hechos únicos, hermanos míos. Cuando dice Emmanuel, de parte de esa palabra Dios, es 5 hechos únicos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué serán esos, hermanos míos? ¿Qué serán, ya? De esa palabra Dios. ¿Sabes? De esa palabra Dios, estas palabras salen. Podemos decirlo, este primer detallito, hermanos míos, primer hecho, dice, ¿no? Numerosas profecías maravillosas se cumplieron a pie de la letra en él, dice. Ese es el primer hecho que se cumplieron, hermanos míos. Podemos decir numerosas profecías maravillosas que se cumplieron, ya. Las profecías, o sea que Dios hablaba, esa profecía no viene así por así. El hombre empieza a adivinar o pensar o opinar. No es así, hermano. Usted ya sabe eso. Usted como que lee también, ¿no? Las profecías están dadas de parte de Dios. No sé si leíste en las cartas de Nuevo Testamento. Ninguna profecía es, dice, de la interpretación humana. Ninguna, dice, ¿no? Todas las profecías fueron, dice, ya hablados por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, hermanos, las profecías se cumplen. Y ese es de parte de Dios, dice. Ese va, hermanos míos. En Dios ese aparece. Hermanos míos, a las profecías temían, dice, hermanos, los reyes. Esta parte voy a tocar, hermanos míos, en cuanto hablando de Dios primeramente, ¿ya? Después vamos a ir con eso. Y esa palabra con, ¿qué quiere decir? Ya antes, pero hablaremos de Dios. Esa persona es su persona, ¿no? Los reyes temblaban, hermanos míos, cuando un profeta entraba. Temblaban porque, hermanos míos, las profecías se cumplieron. Si una cosa decía, no había vuelta atrás, hermanos míos, ya. Pero actualmente nosotros parece que no sé cómo estamos con una profecía, o decimos nomás como incrédulos, no sé. Los incrédulos dicen, hay veces cuando éramos nosotros incrédulos, tú y yo, ¿qué decíamos? Mi tatarabuelo siempre decía eso, decía, no sé, los predicadores siempre predican. Eso parece que es nuestro lenguaje, ¿no? No, mi pastor siempre predica eso de profecía que va a venir, dice así. ¿Sabes? Más bien los reyes no decían así. Mi abuelito, mi tatarabuelo decía siempre así, ¿no?
los reyes, a las autoridades temblaban, hermanos, porque el Dios soberano, Dios con nosotros, hermanos míos, ese Dios cumplía lo que decía a través de sus profetas. Ya ahora, hermanos míos, actualmente tenemos aún restante muchas profecías que van a acontecer, hermanos. Ese es el primer detallito que aparece de parte de Dios, su primer hecho, podemos decir. Porque ¿qué es lo que puedes sacar, hermanos míos, de este Dios? Y eso es el primer pensamiento que hay, hermanos míos, en este Dios, en esta palabra Dios. En palabra Dios, primer hecho, podemos decir, así te puedo hacerte entender. Primer hecho de parte de Dios. Primer hecho es, hermanos míos, esos son profecías cumplidas, podemos decir. Profecías cumplidas al pie de la letra. ¿Ya? O dice profecías, numerosas profecías maravillosas cumplieron, dice, se cumplieron al pie de la letra. Graves, hermanos Dios. Oh, hermanos míos, por eso los reyes temblaban. Esa parte tenemos que entender. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo que vamos a entender, hermanos, con esto? A veces alguien puede decir, no, Dios, hablan de Dios, hermanos míos, y nunca pasa nada. Es que, hermanos míos, pasaba. Con aquellos tiempos pasaba, actualmente pasa también, especialmente con reyes, hermanos. Es que pues en esos tiempos daba pues es como decirlo, la profecía lanzaba en este mes de junio. Ya, entonces en mayo, hermanos míos, o sea que en mayo lanzaba o junio se cumple, en junio se lanza, hermanos míos, en ese mismo año ya se cumple nomás, hermano, o posterior año. Y esa era pues grave, hermanos míos, donde por eso temían, hermanos míos, que realmente sucedían las cosas, pie de la letra. Ahora, hermanos míos, otro hecho también aparece. Aquí se puede sentir, hermanos, que de verdaderamente Dios está aquí. Así, hermanos míos, Dios existe, hermanos míos. Ahora otro también, de parte de Dios, otro hecho también. Dice su nacimiento virginal, dice. Eso, hermanos, también aparece. Esta palabra, Dios con nosotros, hermanos míos. Primero ya hemos comprendido, ¿no? En aquellos tiempos por las profecías, hermanos míos, podían ellos captarlo. Dios está con nosotros, sí. Se cumplió. Hermanos míos, se cumplió. Ya. Ahora, estimados hermanos, a ver, un ejemplito, alguien puede decir, un ejemplo dame, puede decir, de la profecía. Una de las profecías en los días de Saúl, podemos decir, Saúl desobedeció a Dios y profeta vino, profeta Samuel, y dijo, ya, usted ya no va a ser rey, dice, tu reino va a perecer, yo voy a colocarme otro rey va a ser. Esa ya era una advertencia, una cosa que ya profetizaba. Y no, hermanos míos, faltó, hermanos míos. Ya Dios rápido envió, hermanos míos, al profeta Samuel a la casa de Isaías. Isaí se llama, ¿no? Y ahí David, hermanos míos, al muchacho ungió, Dios me mandó diciendo. Y no pasó, hermanos, los días. Dios de alguna manera ya mandó nomás como músico, como tocar arpa rumbo a Saúl. Y sus ojos mismos ha visto lo que dijo el profeta, porque profetas por eso, hermanos, temblaban. Ya a pesar de que no se daba cuenta al principio el rey Saúl, pero ya estaba allá. Hermanos míos, allí podía sentir que Dios está por ahí. Que Dios está por ahí, viendo cada paso que anda cada ser humano. Y de eso se daban cuenta, hermanos míos, que Dios está con nosotros.
O sea que Dios está vigilando cada paso que andamos, cada día que hace el hombre, sus obras. Entonces, hermanos míos, si no puede pasar, pues como sea podemos andar, ¿no? El ser humano puede estar haciendo lo que hace, y no, aquí no hay justicia, aquí no sucede nada, así podemos decir, pero no es así. Cuando hablamos Dios con nosotros, Dios está, esa palabra, esas profecías, ¿por qué hablaba, hermanos míos? Es que Dios está a control de los reyes, de los profetas, de los jueces, del pueblo Israel, de la gente que era llamado cananeos, gentiles, de todo estaba en control. Y Dios vigilaba sus pasos, hermanos míos, mirando a los buenos y a los malos, podemos decir. Por eso también profecías venían. A ver, cuando usted va a estudiar, profetas menores va a encontrar. En profetas menores, ¿no? Dice juicio a otras naciones, da, hermanos míos, así. Ya, profecía para Amón, profecía para otra nación, dice, profecía para otro, así, hermanos míos. Significa que Dios, hermanos míos, no está lejos. Está vigilando, hermanos míos, cada paso del ser humano. Y ese nos hace dar cuenta, hermanos míos, que Dios está con nosotros. Y no solamente con nosotros, con la gente que, hermanos míos, podemos decir que hemos sido antes nosotros así también, ¿no? Perdido, también está vigilando sus pasos. Ellos no están excluidos de ahí. Dios está viendo, hermanos míos. De eso se daban cuenta. Por eso los reyes, hasta los reyes que no eran hermanos míos, temían, hermanos. Ahora, a ver, ¿de cómo puedes darte cuenta que el rey, hermanos míos, tenían temor, hermanos míos? Hasta el rey egipcio tenía, hermanos míos, miedo. Cuando Abraham entró, hermanos míos, expulsó, hermanos míos, diciendo, no, váyanse, aléjense de mí aquí. Aléjense, váyase Abraham con su mujer, váyase. No, aquí me quieres traer la ira de Dios, del soberano. Hermanos míos, ese Dios es grave, fuerte, hermanos míos, en su justicia. Otro, hermanos, también, hermanos míos, otra palabra que nos da para este Dios, hermanos, en su hecho, es su nacimiento virginal, segundo detallito. Su segundo hecho aparece que Dios se manifestó. Eso es mucho que, hermanos míos, pensar, hermanos míos, en esta partecita donde Dios soberano, Jesucristo, no viene, pues, hermanos míos, de parte de producto del hombre, no. Así abiertamente diremos, por lo menos nosotros no venimos de cigüeñas, ¿no? Como padres, madre nos hablan. Algunos han dicho así: cigüeña te ha traído, así diciendo. No trae sin ningún cigüeña a nadie, hermanos, en estas temporadas. Solo Adán y Cristo nos dice que, hermanos míos, Adán y Eva, ¿no ve? Y Cristo, nada más, los que no trajeron cigüeñas ni nada. O sea que ahí, digamos, existieron de una manera sobrenatural, podemos decir. Adán y Eva fueron creados, ¿no? Y ellos no, podemos decir, no tienen, Adán y Eva no tienen ombligo, podemos decir así, ¿no? Así nomás diremos. Porque, hermanos míos, ellos no fueron, a pesar de que alguien así piensa, no tuvieron ombligo así, ¿no? No sé si pensaste esa parte, hermanos míos, porque cada bebé nace pues con ombligo, y ombligo instalado, parece que, hermano, a mamá, ¿ya? De eso se alimentaba, ¿no? Cuando crecía dentro del vientre. Entonces podemos decir, cortan con tijera, no con cuchillo afilada, así, ¿no? Y, hermanos, eso tú ya sabes, mamás ya saben, ¿no? Eso. Y Adán parece que no pasó por ahí, hermanos míos. Eso los pensadores dicen, ¿no? Adán y Eva. Ahora, otro Cristo, hermanos míos. Adán y Eva no puede decir, oh, mi papá, él es mi tatarabuelo. Y Eva no, él no, así no. Tampoco Jesús, hermanos míos. Porque cada
ser humano somos engendrados, somos pues engendrados. Papá, mamá tuvieron relaciones, ¿no? De los cuales nosotros, producto de eso somos, hermanos míos. Así abiertamente te puedo decir, y a usted que en este momento está escuchando. Jesús no es pues ahora, hermanos míos, que la misma escritura relata acerca de Virgen María, no tuvo relaciones sexuales con hombre, con José. Eso no habla la Biblia, no. Por eso hasta cuando está apenadito, ¿no? José dice, ella estaba esperando, dice, así con barriguita, como dice, como así, de una manera, hablan, ¿no ve? Así común. Como dice, esperando hijo, así, ¿no? Ya creciendo. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Hasta capaz de desanimarse, ¿no? José, ¿no? Ya yo estaba proponiendo matrimonio, ahora que mira, está esperando. Me ha engañado María me ha engañado. O sea que con otro cayó, así podemos decirlo, ¿ya? Me alejaré nomás silenciosamente. Así más o menos. Por eso también visitó al ángel. Dijo, no, no es del parte del producto del hombre, sino Dios, dice, no, Dios Padre. Ahora, por eso, hermanos míos, alguien pensaba también así diciendo, no es, hermanos míos, engendrado por hombre, sino que de pronto, hermanos, aparece en el vientre del y algunos hermanos queremos pensar así como humanamente o materialmente o físicamente, pero ¿quién ha engendrado pues? Así como podemos decir, porque nunca pasó por ahí, podemos decirlo, no es engendrado María, ya. Todos nosotros venimos, dice, según así abiertamente, de semen, dice, de semilla del hombre, dicen también así, ¿no ve? Así, de ahí venimos nosotros. Ya, entre espermatozoide, hablan los médicos, conocen bien, manejan ese campo, espermatozoide, óvulo, dice, de ahí venimos, no sé, se juntan esos y de ahí se desarrolla, hermanos, pasa los meses, 9 meses, ya son bebé formado y nace. Pero eso, hermanos, en la Biblia, en esta parte, no pasa nada con María, sino que, hermano, directamente aparece en el vientre del Virgen María. Y adentro del Virgen María aparece un pequeña, hermanos míos, ser, hermanos míos. ¿Cómo podemos decir hermanos míos? Esa formación, ¿cómo podemos decirlo? ¿Ya? ¿Cómo puedes, hermanos míos, usted, a ver, un análisis puedes decirlo como médico, a ver, especialmente un debate con médico, hermanos míos? ¿Tú cómo puedes calificar como médico, especialmente, podemos decir, los que no estamos pues en el campo de medicina, no, nosotros no vamos a estar libres de eso, ¿no? Ya. Jesús nació, llegó a carne y bueno, nació ya, y con eso suficiente es. Pero los médicos van a profundizar, ¿ya? ¿Qué nombre darían ellos, hermanos míos? Porque aquí no hay espermatozoide, solamente óvulo nomás, podemos decirlo, de parte de mujer nomás. Entonces, ¿cómo ya eso pueden decir los médicos? Ya, solo pueden colocar un nombre nomás. Milagro de Dios, nada más. Porque, hermanos míos, en esta parte hasta pueden debatir varios médicos y pastores. Mira aquí, pero no pasa nada aquí. Ya, ¿cómo es eso? ¿Cómo se formó entonces ahí? Entonces solamente una palabra nos hace entender. Para Dios nada es difícil. Para Dios puede, hermanos míos, formarlo. Así, esta sola mirada nomás nos hace mirar. Lo que mira, Adán estaba, dice, ahí buscando, mira, leona, o sea que es con león con leona.
pajarito con el otro pajarito, o sea que los dos, ya hembra y macho. Ya ahí también otro conejo con otro conejo también, hembra también. Oveja con otra oveja, y yo no tengo nada, solo nomás. Entonces por eso dice, hizo dormir a Adán y sacó, hermanos míos, mujer, dice, no, una hija de Dios, de parte de ahí, de su costilla sacó, ¿verdad? Entonces, para Dios ha sido difícil, no ha sido difícil de costilla sacarlo y formar una criatura muy diferente, dice, muy delicado ya, no como hombre ya muy fuerte es el hombre, ¿no ve? Dice que según analistas su voz es áspera, muy fuerte, hasta su carne es áspero, dice así, ¿no? Y muy fuerte también en su fuerza también, así es. Y hermanos míos, si para Dios no es difícil crearlo de una costilla del hombre, tampoco será difícil de que él mismo también empiece, hermanos míos, formarse solo con óvulo y con el ese, porque dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice pues, y lo que el Espíritu Santo, lo que ha obrado, vino, hermanos míos, y lo que va a nacer es un santo ser, dice en la misma escritura, en Lucas ahí registra, hermanos míos, nacerá un santo ser, dice. Entonces eso nomás da, hermanos míos, un milagro de Dios sucedió allí, una formación de parte de la divinidad nomás, hermanos míos, y nació así, hermanos míos, donde Jesús, a eso llamamos, ¿qué llamamos, hermanos míos? Ya Dios llegó a ser carne por nosotros, hermanos míos. Ya ahora, a ese lugar también este segundo hecho también acontece de parte de Dios, ya de parte de Dios su nacimiento virginal, así podemos decirlo. Ahora otro hecho también aparece, hermanos míos, número 3 en esta partecita, su vida sin pecado. Uno de los hechos que Dios ha hecho eso, hermanos míos, sin pecado. Durante el lapso del tiempo, hermanos míos, desde el nacimiento hasta la muerte, no había ningún pecado, pues solamente un pecado nomás hay, hermanos míos. Ese pecado que cargó todo el pecado del mundo. Ya, como fuera pecador, hermanos, murió ahí, ¿no? Pero él, según él, apareció, hermanos, sin pecado, dice, sin pecado. Por eso también, hermanos míos, esta partecita debemos entender, esta parte es muy importante, este tercer detallito de Dios, palabra de Dios y sus hechos, donde dice su vida sin pecado, cuando, hermanos míos, cuando estaba, hermano, colgado en la cruz, hermanos, dijo una palabrita así: ¿por qué me has abandonado? Dijo esa palabra. No sé si leíste. ¿Por qué me has abandonado? Así dice, Señor, dice. ¿Sabes? Ese abandono nada más quiere decir esto. Es que Jesús ahí en esa cruz estaba cargando todo el peso del pecado del mundo, de todos los pecadores que somos. Y como Él estaba cargando, y Dios no comparte con pecado. No comparte con pecado. El Padre no jamás compartirá a Dios con pecado, porque Dios es santo. Por eso le abandonó un momento, hermanos míos. Ciertamente tú podemos asegurar, hermanos míos, le abandonó siempre, hermanos míos. Un momento nomás abandonó a ese ser que nació, que es santo ser Jesucristo. A eso abandonó siempre en la escritura. ¿Por qué razón abandonó, hermanos míos? Porque estaba cargando todo el pecado. Es como decir, por eso también la Biblia dice, cuando tú pecas, cuando yo peco, ya Dios se aleja. O sea que nosotros también nos alejamos, ambos nos distanciamos, o sea, hay una separación. El pecado empieza a separar. Dios se aleja y tú también se aleja, o sea que el mismo pecado nos aleja, hermanos míos.
Entonces por eso, hermanos míos, estaba cargando Jesucristo toda la culpa, todo el pecado, toda la maldad del ser humano. Se alejó, hermanos míos. Por eso dijo esa palabra, sintió en la vida propia siempre. Jesucristo, Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero él no tenía pecado por causa de nosotros, por culpa de nosotros, de todo el ser humano, del ser humano que somos desde la fundación del mundo, del Adán y Eva, hasta todos los que nacen, hermanos míos, por causa de nosotros, cargó ese momento. Él no tuvo pecado. En la Biblia, varios versículos da, hermanos míos, en esta parte. Aunque yo no voy a, ahorita en esa parte voy a entrar, ese otro punto, hablar, hermanos, acerca del pecado, otra temática. Allí habla, hermanos, confirma que él no hizo pecado, dice que él no tuvo pecado. ¿Ya? Ahora, otro hecho también, hermanos, de parte de Dios, hermanos. Aquí estaba Dios, hermanos míos, también. ¿Ya? Otro hecho también podemos decirlo, hablando de Dios, estamos ahorita tocando solo de Dios nomás, porque hay tres palabras. Dios, palabra con y palabra nosotros. En esta parte, otro de los hechos de Dios que se manifestaba es, hermanos míos, su resurrección triunfal, se llama, su resurrección, ya, donde también uno de los hechos también muy importantes, hermanos míos, donde Jesucristo resucitó después de haber muerto, hermanos míos. Uno de los hombres bondadosos, podemos decir, ya empezó, hermanos míos, José de Arimatea, dice, ¿no? Ya ahí, hermanos míos, después de la resurrección, hermanos, antes de la resurrección podemos decir, en aquellos tiempos han puesto con grande piedra, hasta, hermanos míos, querían, hermanos míos, de alguna manera esa resurrección que no se propague. Eso querían, o estaban muy asustados, hasta el enemigo mismo estaba maquinando en esa parte que no se propague ese noticia, pero nadie podía detener, hermanos míos. Cuando estaba Jesús, mira, había resucitado y no parecía, es algo como es para otros, hermanos, escalofriante, hermanos míos. ¿Dónde está, hermanos míos, lo que hemos matado? Resucitó, ahora no aparece, es como decir, ya, por eso se avisaron, hermanos míos, ya, como este domingo, hermanos míos, como estamos amaneciendo, así también, hermanos míos, temprano fueron, hermanos míos, donde, hermanos, hallaron vacía, donde ángeles ya testificaron, no por su hermanos míos, no por lo que ellos vieron humanamente, hermanos míos, sino que ángeles son testigos de esa resurrección. Dos ángeles, dice que encontraron, mujeres, dice primero, ¿no? Hallaron, hermanos míos, vacía Jesús en la tumba, movida la piedra, y los ángeles dieron las primeras noticias diciendo, lo que ustedes, Jesús Nazareno, lo que ustedes, los hombres que crucificaron, resucitó. Mujeres ahí empezaron a salir y testificar a los discípulos, primeros noticias entregaron. ¿Sabes, hermanos míos? Algunos hermanos, a veces el enemigo en esa parte quiere ocultar esta parte detallito. Las mujeres no pueden anunciar la palabra diciendo, las mujeres no pueden predicar, y esa es una artimaña del enemigo nomás, es, hermanos míos. No sé si viste esa parte, a ver, bíblicamente analiza. El enemigo, sabes, la mayoría de los que la ha tumbado es pues a los varones. ¿Cómo? Con adulterio, con fornicación. Pero a las mujeres también son fuertes en esa parte. Pueden, hermanos míos, llevar el evangelio de nación a nación, de pueblo en pueblo pueden llevar,
Pero esa parte el diablo quiere interrumpir, quiere decir, no, las mujeres no pueden evangelizar, las mujeres no pueden predicar, las mujeres no pueden exponer, las mujeres no pueden anunciar. ¿Sabes quién es eso? Ese? El diablo, Satanás. Porque si de la resurrección, hermanos míos, ¿quiénes fueron las primeras que dieron las buenas nuevas? Son las mujeres a los discípulos. Ellos avisaron diciendo, Jesucristo resucitó. Y si analizaste en los hechos, posteriormente en las cartas, ¿qué es lo que predicaban los discípulos? También después fue avisado, hermanos, a los discípulos. Pedro corrió, hermanos, a la tumba, si es cierto, es verdad. No, había siempre Jesús, había resucitado. Y si analizaste en la escritura, ¿qué es lo que predicaban? De Jesucristo resucitado predicaban, hermanos míos. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Después, pues ahí mira, comienza Juan, Pedro, Bernabé, Silas, podemos decirlo Pablo, otros que Lucas y los demás, hermanos míos, que siempre estaban anunciando Jesucristo resucitado. Que ustedes crucificasteis, ya resucitó, hablaban de eso. Y hermanos, esta parte quiere callar a las hermanas. ¿Sabes? De esta mañana quiero decirte, estimadas, si estás escuchando, no tienes que callar. Si no te dan el espacio en el altar, levántate en el nombre del Señor, salga con tu parlante, salga con tus tratados, salga con tu testimonio para anunciar el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo resucitado. Y eso es lo que hablamos, hermano. Jesucristo pagó en la cruz de Calvario. Uno de los hechos muy importantes es la resurrección del triunfal, ¿ya? De parte de Dios, y que Dios estaba con nosotros. Ahora, hermanos míos, esta partecita, hermanos míos, o sea que se enlazan con todo esto. Jesucristo, en su nacimiento fue dado esta parte, ya de profecía, y esa profecía pasa a nacimiento virginal, y desde el nacimiento virginal, o lo que Jesucristo no tuvo pecado, y de ese, lo que no tuvo pecado crucificaron, y de, hermanos míos, ya resucitó. Ahora, de ese resucitó, hermanos, ¿qué viene, hermanos míos? Esta parte, el número 5 de este hecho, hermano, aparece su poderosa influencia al mundo entero, podemos decirlo. Ya una influencia donde todo el mundo, por eso, hermanos, hasta aquí llegó, hermanos míos, a rincones del mundo, hermanos, es publicado el evangelio, hermanos míos. Estas buenas nuevas también fue entregado, hermanos, a los discípulos también, y a todos aquellos que estaban cerca de él, hermanos, que testifiquen, que hagan saber el evangelio de las buenas nuevas a todo el mundo, hermanos míos, que se escuche, hermanos míos. Y por eso empleaba así diciendo, este evangelio será predicado en todas las naciones y en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, dice. Y esa palabra no está diciendo, hermanos míos, esa palabrita solamente para la iglesia de este tiempo, sino que cuando dice, este evangelio será predicado ya en todo el mundo, entonces vendrá el fin, ¿sabes? En este tiempo se predica las buenas nuevas para la iglesia y para los perdidos, ¿ya? En los días de tribulación, hermanos, 2 testigos se levantarán y seguirán predicando acerca de Jesucristo, el evangelio. En los días de gran tribulación, los 144,000 sellados predicarán el evangelio y aún harán saber. Posteriormente, hermanos míos, aún se escuchará, se seguirá hablando de Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es la redención principal para todo el ser humano. Muy bien, esta parte, hermanos, significa estos 5 hechos, que Dios estaba siempre con nosotros, hermanos míos. No significa que los profetas surgieron desde los días de Samuel, sino que los profetas había habido siempre desde antiguos tiempos, hermanos.
uno de los profetas más antiguos, antediluvianos, podemos reconocer, hermanos, era, dice, Enoc, hermanos míos. Enoc dice que es el más antiguo profeta de los muchos profetas que existieron, hermanos míos. Porque usted va a encontrar ese en Judas, ahí registra. Enoc fue, dice, uno de los profetas que profetizó, dice, de los santos millares, dice, del juicio, también de la venida, hermanos. Habla, hermanos míos, que va a venir, hermanos, Jesucristo. Y así también del juicio también habla, hermanos míos, que va a venir a dar juicio, dice. Uno de los profetas que miró desde muy tiempos antiguos, hermanos. Entonces, hermanos, hablaba Dios así. Dios siempre ha estado con nosotros, ya, con sus hechos, ya. Algunos hermanos dicen, pues, así hablamos palabra nomás, dice, pero no es palabra nomás, aquí no existió. En este Emmanuel entra donde hechos entra, hermanos míos, hechos. Alguna palabra se decía, se cumplía a la pie de la letra. Y todo esto se enlaza, hermanos míos, con lo que, hermanos míos, vino, ya, hasta el final, hasta lo que ascensión, hermanos míos. Después de ascensión fue publicado al mundo entero de parte de Dios que Jesucristo era Dios, no era, hermanos míos, un simple criatura, un profeta o alguien más, no, sino que Jesucristo es Dios. Jamás tenemos que entender que Jesucristo desde ahí nomás surgió, sino Él mismo es, que, hermanos míos, la Biblia dice, por Él fueron creadas, dice, Él estaba en la creación, Él estaba en los días de donde Moisés también, en Abraham, Moisés, patriarcas, podemos decir, profetas, jueces, todos aquellos que, hermanos míos, vinieron, hermanos, haciendo obra, estaba con Él, esa palabra Dios, ya, siempre haciendo hechos, hermanos míos, hechos siempre hacía, hermanos míos. No vamos a decirlo que Dios no hacía los hechos, obras podemos decirlo, y eso significa que Dios estaba con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, estimados hermanos. Así que esa parte entenderemos, hermanos míos, estas palabras, que Dios está con nosotros. Ahora otra palabra también, vayamos pasando, palabra con, ya. Esta palabra con, porque ¿qué quiere decir, hermanos? Dios es persona. Palabra con quiere decir presencia, quiere decir, hermanos míos. Palabra con. Esta segunda frase, segunda palabrita, con, dice, ¿no ve? Dios con. ¿Dónde aparece eso? En San Mateo 1.23, ¿no? 1.23 allí. Con, dice, ¿no? Esa palabra con quiere decir presencia. También se reconoce como omnipresencia también, ¿ya? Ahora, ¿con qué podemos comparar esta palabra con? ¿Ya? Omnipresencia, o Él siempre estará presente, podemos decirlo. Siempre presente. Mateos 28:20. Ahí vamos a darnos lectura también para esto, hermanos míos. Mateos capítulo 28:20. La palabra del Señor nos dice así, 28:20, así, en esta palabra con, y esa ya es presencia, Dios, persona. En esta partecita de con, esta palabra da, así dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más vamos a dar lectura a esa partecita, es para su presencia, para la palabra con. Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes, hermanos míos? Esta palabra con ese significa, hermanos míos, que con esa palabra nos está diciendo Dios con. Cuando dice con, Dios está todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo.
¿Dónde es el fin del mundo, hermanos míos? Fin del mundo será, hermanos míos, cuando sea arrebatamiento. No, el fin del mundo, hermanos míos, será el día que, hermanos míos, este mundo acabe. Hasta ahí el ser humano será acompañado, porque ahí, hermanos míos, el ser humano, hasta ahí termina su historia. Ya será acabado este mundo de la tierra, ya así como de lo nada, hermanos míos, de la palabra de Dios vino, a la palabra de Dios también nomás se terminará. Dios, hermanos, ya verá con este mundo, hermano, así como las palabras describen, que se acabará. No habrá cielo ni tierra. Pero hasta ahí, hermanos míos, antes que acabe, hasta ese lugar, acompañará al ser humano todos los días estará. ¿Y qué es lo que va a estar en esta palabra con? ¿Qué habrá, hermano, cuando dice su presencia? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá, hermanos? Una palabrita muy importante ahí, hermanos míos, se llama misericordia. Esa palabra, hermanos míos, misericordia. ¿Tú puedes repetir esa palabra? Misericordia. Y dice Dios con, y eso es su presencia, o también podemos decir todos los días estaré. Esa palabra, hasta el fin del mundo, estará Él. No solamente estará ahí, no es Dios para acompañarnos mientras nosotros estemos pecando, andemos pecando, hermanos míos, y pecando, muriendo. No, así. Dios va a acompañarnos con un motivo, hermanos míos, hasta el fin del mundo. A todos los que nacen y crecen, reproducen, y así, no podemos decirlo, con misericordia. Su misericordia todos los días. ¿Para qué su misericordia? Para que se salven, para que acudan, para que vuelvan a Dios. Para eso nomás, hermanos míos. Ya Dios, esa palabra con, su presencia estará todos los días con su misericordia, para que nos salvemos, para que nos acerquemos, para que volvamos. Dios, ¿para qué nos va a acompañar? A ver, hasta algún animalito veremos, los mascotas. Loro, ¿para qué te acompaña? Solo para mirarlo. Lorito. Gatito. Gato, ¿para qué nos acompaña, hermanos míos? Ya por lo menos ellos cumplen una función, ¿no ven? Gato caza los ratones. Ya. Loro, un poco, hermanos míos, por lo menos, ¿en qué parte nos ayudaría el loro, hermanos míos? ¿Por qué crían loros? Para que se lo hagan algún mal, hermanos míos, friega también, pues, ¿no? Pero por lo menos para adorno, dicen algo, ¿no? Adorno sirve, dicen, ¿no? Loro. Ya, el perrito nos acompaña en casa todos los días. Ahí cuida a casa, cuida, la ladra, ¿ya? Pero Dios no es pues gato, no es perro, no es algún así propósitos. Dios, hermanos míos, mucho más mayor, hermanos míos, que está ahí con algún principal objetivo, hermano. Tiene misericordia todos los días. Todos los días. ¿Para qué? No te va a acompañarte. Dios no nos va a acompañar así por así nomás. Te acompañaré mientras sigan pecando, morirte así. No, para eso no. No podemos decir, Dios, estés conmigo todos los días, Dios Emmanuel, con nosotros, y yo voy a estar tranquilamente pecando. Y pecando me voy muriendo también así. No. Una de las resaltantes, importantes frases es, hermanos, la misericordia. La misericordia acompañará todos los días hasta que ya, si mueres cerrando ojos sin recibir Cristo, eso ya no es problema de Dios, hermano. Es problema del hombre, hermanos, de haberlo descuidado su salvación y de haber no aprovechado la misericordia, de haber despreciado la misericordia, de haber despreciado la presencia de Emmanuel, hermanos míos. Porque Emmanuel no solamente ha estado en el días de nacimiento de Él, que Él llegó a ser carne, no.
todos los días. Dios con nosotros. Dios vino, hermanos míos. Así, hermanos míos, hasta ese fin del mundo es, hermanos míos. Ya, a la iglesia acompaña, al también acompaña, hermanos míos, a los que somos perdidos. Todos estamos decepcionados, angustiados, alejados, ya estamos todos los días con culpa, también nos está acompañando. Pero una cosa toma en cuenta en esa parte: misericordia de Dios va todos los días contigo para que alcances su gracia y para que nos volvamos. Espero que hayas entendido, hermanos míos. Por eso dice, no solamente Dios sobre nosotros como Señor soberano, ya, sino que, hermanos míos, su gracia, su amor con nosotros hasta el fin de los siglos de este tiempo, ya, siglos, años, generaciones, hermanos, tiene tiempo, hermanos míos, y esos tiempos acabarán hasta ahí, hermanos, fin del mundo, hasta ahí. Nos acompañará, pero ¿con qué? Con su misericordia. Una vez más repito, ¿no? Muy bien, espero que me hayas entendido. Ahora vamos pasando palabra nosotros, hermanos míos. ¿Qué quiere decir, hermano, esta tercer punto, ¿no? Segundo punto es con. Tercer punto, nosotros. Nosotros, hermanos míos, esa palabra quiere decir propósito, ¿ya? Su propósito. Ya, hasta aquí no sé si me entendiste. Palabra Dios quiere decir su persona. Palabra con, su presencia. Y palabra nosotros, su propósito. Ahora, hermanos míos, ¿su propósito cuál es? Su propósito es esto. 1 Timoteo 1:15. Leeremos y con eso ya estaremos finalizando ya la palabra del Señor. Este es el último punto. 1 Timoteo, vamos a buscarnos en las palabras del Señor aquí. A ver, vayamos encontrando la palabra del Señor. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En esta partecita, hermano en Cristo, encontramos el propósito de Dios para la humanidad. ¿Cuál había sido el propósito de Dios? La palabra clave, hermanos míos, es salvar, hermanos míos. Eso es. Ya vino, dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el clave. Ese es el propósito. Esa es la palabra nosotros. Esa es la palabra, la tercera palabra, que es el tercer punto que da, hermanos míos, que también menciona, hermanos míos, bíblicamente en un análisis, hermanos míos. Palabra nosotros es su propósito, y ese propósito es esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y ese propósito se llama salvar a los pecadores, salvar a los pecadores, su gran propósito de Dios. Ya todos debemos entender que esa palabra nosotros es propósito de Dios. Y ese propósito del Señor Jesucristo es salvar. Si de este propósito de Dios nos descuidamos, hermanos míos, la humanidad si descuida, va a ser triste para su fin, hermanos míos. No descuidas, hermano. Usted ya es predicado, evangelizado, anunciado, enseñado, discipulado, inculcado, ya ha hablado la palabra de Dios, que el propósito de Dios es, no hay otro motivo que haya venido, hermanos míos. Un soberano Dios, creador de todas las cosas, no vino así por así, hermanos míos. Tiene un propósito. A ver, uno de los propósitos de ti cuando estás estudiando, ¿cuál es tu propósito? Tienes un propósito. Cuando viajas, tienes un propósito. Cuando te proyectas algo, tienes un propósito. Cada una
persona tiene un propósito. Lo que Jesucristo vino también tiene un propósito. ¿Y con qué vino? A ver, una de las, hermanos míos, que la palabra del Señor dice, salvar a los pecadores. Por eso vino. No vino, hermanos míos, a juntar hartos seguidores, tener fama. O quizá también algunos hermanos míos queremos entender que Jesucristo, a ver, vino allí a ya el evangelio que se predica, hermanos, las buenas nuevas, así es, ¿no? Tampoco no debemos excluir, ya. El evangelio, podemos decir, el evangelio de Cristo, así es. Él vino así con estas partes, pero especialmente los sobresalientes, esto, mira. Vino a, primer partecita es esto, todo cristiano debe entender. Primer parte es espiritualmente sanar, ya. Espiritualmente quiere sanar, hermanos míos. O sea que salvar. Esa parte del pecado que tiene está pues dentro de él, no está fuera en el cuerpo, está dentro del alma, el pecado, hermanos míos. Ahí está manchado. Ese limpia, ya sana y salva, así, una alma salvada. Después psicológicamente sana, hermanos míos, psicológicamente está afectado. Y después, hermanos míos, después, último, a la cola está, hermanos míos, lo que es la sanidad física. Y todos eso nos antojamos, hermanos míos. Quisiera que Dios me sane. Dice, Dios te va a estar sanando eso, hermanos míos. Ya quiero que sane, dice, sane, estoy mal de salud, te va a estar sanando. Lo que Dios quiere incluir primero es el alma pecadora, alma manchada. Esa parte quiere primero. ¿Qué quiere hacer Dios? Quiere limpiarte, quiere sanarte, quiere curarte y después salvarte, o sea, perdonarte y salvarte ya totalmente, en un mismo tiempo, ya todo ya hace eso. Después quiere pasar al psicológicamente, ¿no? Ya psicológicamente quiere curarte también todas estas tramas. Ya eso ya está hecho. Después viene la sanidad física, últimamente sanito, hechos, todo sanito. Así el evangelio hace, hermanos míos. ¿Ya? Así hace, hermanos. Así que esta parte es el propósito de Dios, quiere salvarte. A pesar de que entendemos usted mismo, mira, cuando físicamente te sana, pues, ya sanito va a estar, no todo el tiempo, algún momento ya llegará también de donde vas a decir, ay, ya soy abuelito con bastoncito, con canas blancos, hijos míos, voy a morirme nomás, yo le estoy dejando en el camino del evangelio, ustedes van a continuar, yo estoy yendo al cielo, vamos a morir físicamente. Pero lo que es el alma es muy importante, alma, espíritu, ¿ya? El cuerpo se va a enfermar algún momento porque todo se gasta también, pues, hermanos míos. Los manitos se gastan, el corazón también, hermanos, es también igual, deja de funcionar algún momento. Donde los ojos se gastan, donde la voz, pulmones, todo eso, lo que es carne se gasta, se acabará un día. Pero lo más importante es el parte de la alma, espíritu. Y por eso vino, hermanos míos. Jesucristo vino por el alma pecador. Y todo el alma que se arrepiente, y todo el alma que, hermanos, reconoce que Jesucristo es el Señor, que vino a salvar a los pecadores, que Dios, esta palabra, Emmanuel, que Dios está con nosotros, vino a salvar. Ese Dios con nosotros vino con un propósito. Y el propósito de Dios es salvar al pecador. Y ese es el mensaje. Y esa es la enseñanza. Y esa es la escudriñando las escrituras que te presenta. Que un pecador debe salvarse. Lo que Dios levanta a sus siervos les manda a sus humildes siervos, es para que te predique a ti, para que te enseñe, para que te disipule, y su principal propósito. No hay otra cosa, hermano, que podemos nosotros hablar. Lo que podemos hablar es el gran propósito de Dios. Donde sea que veas a un predicador, a alguien que Dios levantó,
a un evangelista, misionero, o un conferencista, un predicador, a alguien que, hermanos, habla, es que debe presentar el mensaje de la salvación, del gran propósito, porque no estoy hablando fuera de la palabra. Aquí la misma Biblia dice, el gran propósito de esa palabra, nosotros, ya es salvar a los pecadores. Así que, hermano, creo que hemos dejado de comprender, hermanos míos, la palabra del Señor. Bien, allí, hermanos míos, hemos escuchado la palabra del Señor en estos momentos. Agradecemos en este momento que estamos escuchando. Así que últimamente una revisadita voy a hacer, ¿ya? Para que me entienda siempre. Palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y esa palabra Dios con nosotros se separa en tres partes. Palabra Dios es su persona, de sus hechos muestra que Él no nos ha dejado simplemente con teorías, con palabras, sino con hechos. Y palabra con su presencia, que Él nos acompaña hasta el fin del mundo con su misericordia, para salvar, para que vuelvan a Él toda la humanidad. Y palabra con nosotros se llama su propósito, y ese propósito es salvar a todos, hermanos míos, ya, salvar a los pecadores, a todos ellos, a nosotros podemos decirlo, ya, a todos nosotros, salvar ¿de qué? De la ira, salvar del tormento, salvar del juicio, de la ira que viene, ya, salvarnos, hermanos míos, de la muerte eterna, salvar de la condenación eterna, ya, salvar del pecado, ya, eso que nos lleva al mal. Así que, hermanos míos, ese quería decir esta palabra Emmanuel. Por eso no hace por así, no, él llegó en Isaías diciendo, un día una virgen concebirá y llamarás Emmanuel. Y ese Emmanuel, para eso vino, hermanos. Emmanuel no es decir Dios está con nosotros, o Emmanuel había nacido ese llamado Jesús, no. Tiene un gran propósito el Emmanuel, esa palabra Emmanuel. Esa palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Y a ese Dios con nosotros, a ese Emmanuel, una palabra nomás se da. La gran misericordia, final de los finales. La gran misericordia de Dios con la humanidad. Ahí nomás termina, hermanos míos. Finaliza. La gran, ¿puedes repetir? A ver, cerraremos nuestra Biblia. La gran misericordia de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros para salvar a los pecadores. Ya, eso es la gran misericordia de Dios para la humanidad. Bien, cerramos nuestra Biblia y que Dios me lo bendiga. Gracias, muchísimas gracias por escuchar la poderosa palabra del Señor. Bendiciones, paz del Señor.